¿Qué pasa, escuchante? Vuelves a estar aquí conmigo en la red de podcast Manchapod y este episodio de aquí es un episodio muy especial. Es un episodio especial porque es un especial de la JPod y es muy especial porque es algo que me gusta hacer mucho en el podcasting últimamente, que es recuperar esas viejas costumbres del podcasting que no se han perdido del todo y que siempre ha gustado tener. Una de las magias del podcasting es que al no tener detrás, ya lo hemos dicho muchísimas veces y tú lo sabes y tú que me escuchas lo estás notando siempre, es que al no tener detrás ni una emisora, ni un grupo editorial, ni una casa comercial, ni a los Mossos de Escuadra, que eso también se agradece bastante, tienes espacio para decir lo que quieras, para hacer lo que quieras y para poner lo que quieras. Entonces, quien quiere pone publicidad, quien quiere hace menciones programáticas, quien quiere hace cuñas y cuenta los CPMs, quien quiere hace promos de otros podcasts. Ya has visto que últimamente hago promos de otros podcasts porque gracias a eso los escuchantes de podcast, los escuchantes del podcasting, como tú, pero también como yo, descubrimos otros podcasts, hacemos comunidad y en los episodios la oleada de podcasts en las que yo empecé a escuchar era muy habitual y es algo que se ha ido perdiendo porque se enfoca mucho en la gente se enfoca mucho, se concentra mucho en el contenido, pero había una cosa que era muy habitual, que era dedicar parte del episodio a la comunidad, pues a leer audios, a poner audios que mandaba la gente, a leer correos, a hablar de escuchantes que habían comentado alguna cosa y lo añadían, a comentar cosas de redes sociales, que se movía bastante Twitter, prácticamente todos los podcasts tenían Twitter. En estos momentos prácticamente también todos los podcasts tienen Twitter, pero muchos tienen solo Instagram, por ejemplo. Algunos solo se publican por YouTube y hacen unas cosas un poco raras en lo que es el mundo del podcasting. Pero bueno, cada uno hace lo que le da la gana, nacen nuevas tendencias, algunas se consolidan, otras se pierden. Pero una cosa que ha estado siempre, que yo he recordado siempre, ha sido el especial de la JPod, o el especial de Leve, o el especial de la quedada no sé cómo. Y cuando había unas JPod, los escuchantes nos enterábamos porque a nada que estuviera siguiendo uno o dos podcasts, tenían su episodio especial JPod. Yo en mi caso, lo he dicho muchas veces, empecé escuchando Necesito un arma y había un episodio, y mira que grababan cada 3 meses o cada 4, pero había un episodio que era especial JPod. Y ahí se te ponían los dientes largos de escuchar de cómo habían quedado tantos podcasters que se habían visto en tal sitio, pues si en Barcelona, que si en Alicante, que si en Gijón, y llegaban allí, entonces se encontraban entre ellos, y entonces en el especial JPod pues te contaban a quién habían visto, con quién habían hablado, que hay un mundo, un metaverso metapodcastero, que es ese mundillo en el que pues los podcasters nos encontramos entre nosotros, o se encontraban entre ellos, porque yo no había ido nunca a ninguna JPod, y es eso que al escucharlo pues se te ponen esos dientes largos de ver ese ambiente que se crea entre creadores de un contenido muy parecido, ya no en género, porque ya cada uno, pues hay algunos que sí podcast de historia, que sí podcast conversacionales, que sí, bueno, está la ficción sonora, pero para mí dentro del podcasting la ficción sonora sería como una sección, porque luego si haces una ficción sonora puramente, en realidad más que un podcast estás haciendo pues un radioteatro, una radioserie o algo así. Pero bueno, da igual la clasificación, el caso es que se juntaban gente que pasaban cosas parecidas, pues que tienen su micro, que tenían su ordenador, que si somos varios a ver cuándo quedamos para grabar. No era tan habitual grabar por Skype o por videollamada, lo habitual era grabar en persona. Ahora es mucho más fácil, por las conexiones sobre todo, es mucho más factible grabar online. Te quita el factor de no encontrar un momento para quedar, porque te quita la necesidad de tener que viajar, de tener que moverte, de estar incluso en la misma ciudad, cuando hay muchos podcasteros que están en diferentes ciudades o incluso en diferentes países y pueden seguir grabando, ¿no? Se me ocurre ahora el ejemplo del gato de Havel, que Almudena entra siempre, que lo supimos los otros días, que es desde Austria, y los demás están en Madrid y siguen hablando, y yo creo que ni siquiera los que están en Madrid quedan en persona.
han ido evolucionando las tendencias, pero es algo que no va a cambiar, creo yo, en mucho tiempo y que parecía que no íbamos a poder repetir después del confinamiento y la pandemia, pero que eso no es verdad, que eso se ha vuelto otra vez, es a quedar en persona, a comentar, a comunicar, porque se genera contenido, se hace en Skype, se hace en Twitch, se hace de todo, pero cuando quedas en persona y ese ratito en el que no estás grabando ni editando, ni estás haciendo nada, salvo los directos, se intercambian impresiones. Conoces en persona a gente de la que has oído hablar mucho, o conoces en persona a gente que has oído hablar, porque esto es así, esto es de hablar, o conoces en persona a gente con la que has hablado en redes sociales, o de cuyo grupo de Telegram te has metido últimamente y has visto las novedades, las noticias. Los grupos de Telegram de los podcasts están muy en vogue porque no es como un Twitter en el que tú ves las novedades del podcastero, sino que además es un espacio de interacción con los podcasteros. Hablo en genérico, incluye masculino, femenino, no binario, lo que tú quieras. Lo importante de eso es la comunidad, y siempre pues ha habido este espacio. ¿Lo he hecho en falta? Pues depende de qué podcast escuches y qué podcast sigas, puede que haya dejado de existir o no. Hay podcasts que se crearon en la última oleada, que podríamos decir 19 del 2017 hacia aquí, pero muy acentuado en la época del confinamiento, los ERTES, la pandemia, tener mucho tiempo para preparar en casa y tener de referentes no ya a estos podcasteros amateur independientes que crearon la segunda oleada, que podríamos decir, pues esta gente que se aventuró en un mundo que no era tan popular, sino que ha habido gente que ha tenido como referentes pues podcasteros más profesionales, o incluso ni siquiera podcasteros, sino compañías, productoras de contenido audiovisual, filiales de editoriales más grandes, compañías grandes que generan un contenido exprofeso, que tienen a gente que hace unos guiones, que tienen a gente que tiene un estudio, que tiene a gente que tiene estudios, y luego que tiene una voz más o menos conocida, más o menos carismática, pero que está ahí y que se sienta, entra a sintonía, dice lo que tiene que decir, suena la sintonía y pa' tu puta casa. Quien ha empezado a hacer podcast después de eso, muchas veces ha tenido ese referente y se ha dedicado a hacer lo mismo. Yo mismo, cuando empecé con Cuéntame Hermosura, al no tener tampoco una comunidad detrás, pues imposible, o luego yo tampoco he tenido el pensamiento de forzarlo de ninguna manera, el tener una sección para comunidad, tener una sección en la que pongo los contactos, los métodos de contacto, en la que pongo los audios que me manda la gente, que alguno he recibido alguna vez, suelto. Ahora no voy a volver atrás a editar esos episodios de aquel momento, lo voy a empezar a hacer a partir de ahora. No he tenido espacio en el que leía los correos o los comentarios de Telegram, porque tampoco es que hubiera tantos y la mayoría de cosas que yo recibía era viva voz. También es verdad que ahora hay muchas personas que tampoco comentan mucho, no sé que el tema sea especialmente polémico, y que también es verdad que el formato del podcast es una cosa de escuchar y según acaba se pasa al siguiente y tú estás haciendo otra cosa. Mucho te tiene que marcar algo para que alguien venga y te haga algún comentario, aunque alguno se recibió, ya lo digo, Entonces no quiero que se pierda, porque esa comunidad virtual, que es la gente que comenta los audios, y que te invito a ti a que cuando acabe este audio, o incluso antes de que acabe, que vayas comentando lo que vayas escuchando, tus impresiones, también puede ser que tú hayas sentido lo que estoy contando yo. Esta comunidad tiene extensiones en grupos de Telegram, tiene extensiones en grupos de amigos. Quiero recordar, por ejemplo, el grupo de Telegram que se formó con la comunidad de Gravina 82, cuando en Gravina 82 hacían la radio Gravina, hacían los directos. Había momentos que Gravina, y no hizo falta que llegara el confinamiento, Gravina emitía un episodio de más o menos 1 hora al día. Era Radio Gravina, lo emitía en directo, encima
tenían un montón de gente en el chat, tenían un montón de seguidores, tenían otros podcasters que también tenían su propio medio, ya llegaron a crear secciones semanales, estaba el miércoles de Fury, estaba todo aquello, y de aquí y allí se creó un grupo de Telegram que llegaron a ver fácilmente varios cientos de personas, que eso era ingobernable, que tú entrases al momento que entrases, estaba el chat petadísimo y apenas era posible hablar con alguien. De aquel chat, que no voy a mencionar cómo se llama, creo que ahora hay 18 personas o algo así. Yo lo he dejado ahí por Diógenes Digital y porque cuando tengo que decir algo de Gravino, pues lo digo ahí. Pero esas comunidades se acaban convirtiendo también en comunidades reales, en comunidades humanas. Y un momento muy clave, aparte de que hay otros eventos a lo largo del año en los que se trata el podcasting, claro, al tratarlo como tal, ya se ha llegado a un momento de abordar de manera muy transversal, entonces hay un podcasting más profesional, hay un podcasting profesionalizado de personas que empezaron con solo vocación y han ido poco a poco forjándose una UIS más profesional. Pero aún así es un buen momento, es un buen espacio para que los escuchantes, los fans y otros podcasteros conozcan a podcasteros, se interrelacionen entre ellos y creen comunidad, que yo creo que es lo más bonito. Puedes ser un presentador, una presentadora de televisión, estar en un programa que tiene 5 millones de personas de audiencia. Sí que es verdad que desde que tenemos redes sociales nunca vas a estar solo y siempre habrá alguien que te haga algún comentario y siempre habrá alguien que te mande cosas o siempre habrá alguien que dispare, proyecte su odio contra ti o contra tu contenido, porque eso es gratis y no pasa nada. No lo estoy tampoco animando a hacer, pero ya está. Tú acabas y te vas a tu puta casa. Y así queda la cosa. En cambio, en el podcasting, una cosa que he tenido siempre adosada es la comunidad. Entonces tú puedes haber hecho un podcast con 500 episodios, como ha habido gente que lo tiene, que no has llegado a monetizar o que has monetizado un poquito o que no vives de esto y es un hobby, al fin y al cabo es una afición, pero abres la caja de comentarios y tienes 10 o 15 y esa comunidad tiene un valor en sí mismo, ¿no? Saber que hay gente que te escucha, saber que hay gente que dice tus coletillas. Yo en muy pequeña escala lo he visto, lo he vivido y me ha gustado mucho y es una cosa que pues he ido a algún evento de otra cosa o una charla sobre otro tema y al acabar voy a saludar al conferenciante y me dice, oye, está muy bien tu podcast, me gusta mucho, a lo mejor no es una persona que entre y me comente, a lo mejor no es una persona que me mande ese retorno, que me gusta decir retorno, además de feedback, pero tienes esa comunidad y sabes que te están escuchando. Y sabes que cuando te veas en persona es momento de comentarlo. Y entonces la JPod es un momento muy para eso. Claro, ¿qué ha pasado? Comentario personal. Para mí la JPod siempre eran, en mis oídos, que era lo que vivían los otros podcasteros, pues un encuentro donde estaban un montón de personas, un montón de fans, un grupo de gente, que había muy buen rollo y que había muchos podcasteros. Se hacían directos, los propios podcasteros hacían charlas sobre lo que hacían y muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Este año han sido la JPod en Gandía, en el Paraninfo, bueno, en el aula magna de la Universidad Politécnica de Valencia, del Politécnico, en el grau de Gandía, han sido las JPod. JPod 2023, donde se han entregado los 13º premios de la Asociación Podcast. La Asociación Podcast es la que organiza la JPod. Y es uno de los momentos en los que aprovecho para decir que si te gustan los podcasts, tanto escucharlos como hacerlos, no necesariamente tienes que ser un podcastero o podcastera. Si te gustan los podcasts, es un buen momento para hacerte socio de la Asociación JPod. Yo soy socio desde hace 3 días, ¿vale? No lo he sido antes, no he visto momento, pero es una cosa que está muy bien porque si una asociación tiene detrás un apoyo de una base social, pero que no solo paga la cuota, que es también una cuota, que es ínfima, que es poco más de 1 euro al mes, no llega a 2 euros al mes, que es muy asumible para una afición, para un hobby que no te pide más y que te da muchísimas horas de compañía, muchísimas horas de comunidad,
una información increíble de prácticamente cualquier tema, porque gracias al podcasting se tocan nichos que nunca se habían tocado en los medios de comunicación, está muy bien. Ese apoyo social que tiene la asociación, cuanto más apoyo social tiene, más cosas chulas pueden hacer. Las jornadas de podcasting, por ejemplo, son como un pequeño congreso que tiene muchas actividades, que mueve a mucha gente, que hace que mucha gente se tenga que mover para organizarlo y para crearlo, que eso es ya de por sí bastante complicado, que tiene mucho trabajo. Pues, claro, todo lo que se haga en este sentido tiene mucho trabajo, pero que ese es un trabajo que da un retorno muy interesante. ¿Por qué? Porque crea ese momento en el que fans y creadores se encuentran, pero también profesionales de servicios de alojamiento, servicios de flujo, de alojamiento del flujo, que sería el feed, profesionales de la publicidad, profesionales de la edición de audio. Es un foro de conocimiento en el que no solamente vas a ver a personas que te gusta cómo hablan, sino que también conoces a otras personas que también los escuchan y que aunque no tengan un podcast también tienen algo que decir. Vas a ver a otras personas que saben de marketing, de publicidad, de todo esto, que no necesariamente te están vendiendo la moto, sino que tú los puedes escuchar hablar, no solo en sus charlas, sino después tomándote una cerveza o una Coca-Cola o lo que sea. Y estás en compañía de personas en las que se intercambian ideas y comentarios y cosas muy interesantes. Entonces, como era el primer año que yo iba a una JPod, nunca he ido a una JPod, he oído hablar muchísimo de ellas, pues yo puse en grupos de Telegram en los que estoy, donde se habla de podcasting, grupos en los que hay otros podcasteros, grupos en los que hay otros escuchantes de podcasting, de podcast. Oye, JPod, ¿qué tal? A ver, yo voy a decir todo lo que he pensado, todo lo que he oído y todo lo que siento. O sea, realmente no creo que de la asociación, por ejemplo, se tenga que ofender nadie. Y si no, pues mira, mala suerte, porque esto es lo que ha habido. Yo creo que al final el resultado ha sido lo suficientemente bueno como para entender que tanto los pros como los contras está muy bien. Incluso yo también he colaborado organizando este tipo de cosas, no de podcasting, sino de otros temas. Y lo ves, tú ves las cosas que fallan, ves las cosas que salen bien. Llega un momento que dices, vale, aquí hemos fallado, pero es que no podía hacer más. Y con las manos que tenemos es lo que hay. Así que va a ser un relato, va a ser una crónica de la JPod, muy desde mi punto de vista. Espero que si tú has estado, me mandes tu comentario, me comentes qué has visto tú, qué has opinado. Quizá no hayamos coincidido. Si tú has estado en otras JPod, me gustaría que me comentases cómo eran. Y si no has estado en ninguna ni tienes ni idea de nada, pues también ponme un comentario, pues por ejemplo, de lo que has comido hoy. Que así me das una idea y cocino yo para mañana. Primera vez que yo iba a la JPod, me esperaba algo así como pues lo que oía cuando yo empecé a escuchar podcast hace ya bastantes años y que he seguido oyendo hasta que he dejado de seguir o hasta que los podcasts que yo seguía han dejado de publicar y los podcasts que yo empezaba a escuchar ya no hablaban de este metapodcasting, ni hablaban de la JPod, ni hablaban de otra gente, porque simplemente iban a tiro hecho a hablar de su contenido y a darte la turra con sus redes sociales y con sus mecenazgos. Y recordaba eso. ¿Qué esperaba? Pues llegar y encontrarme pues, a un montón de gente que hace podcast, a un montón de fans, sobre todo mucha gente. Sobre todo esperaba que hubiera mucha gente y que vas hablando con unos y con otros y conoces a un montón de gente que te suena de algo y que los has escuchado alguna vez y que los has seguido alguna vez y que a alguno le comentas, pues yo tengo un podcast, ¿sí? ¿Cuál es el tuyo? Tal, pues sí, yo te he escuchado. Y que era como y que había actividades para todo y que había tantas cosas que se contraprogramaban unas con otras y entonces tenías que elegir a ir a la que más te gustase. Realmente no ha sido así porque el volumen de personas ha sido mucho más pequeño. Y el programa era una actividad por vez, una sola cosa. Solo hubo un momento, el último día, que se solapaba una charla de una persona que además era el representante de un patrocinador con la asamblea de la asociación de podcast. Y lo demás no había ningún tipo de solapamiento. Era todo el programa bastante seguido, con unos pocos espacios para descanso entre medias, la comida y la cena. ¿Es decepcionante? Pues claro, si no conoces nada y esperas otra cosa, pues de entrada lo parece. Tengo que decir que yo, tanto en esto como en todo lo que voy, mente abierta, yo voy a ver qué hay
y a ver si me divierto. Entonces, como no conocía a nadie que fuera a ir, o no sabía de nadie que fuera a ir, yo lo fui comentando en grupos de Telegram, lo fui comentando en Twitter y tal. Julián, @JanBedel, en Twitter y en otras plataformas iguales, es uno de los 2 podcasters que crearon Los Últimos de Filipinas, que es Los Últimos de Filipinas es un concepto bastante interesante porque es una lista que creó en la que se recomiendan podcasts que sobre todo son podcasts independientes, ya sean o no amateurs, pero hay algunos que han llegado a financiarse a sí mismos, pero que son independientes, que no llevan detrás a un equipo editorial ni nada. Y sobre todo son podcasts que aún respetan el hecho de tener su feed en abierto. Por eso son Los Últimos de Filipinas. El feed, el flujo, tú creas el podcast, se aloja en un lugar, pero si la dirección a la que hay que dirigirse para recibir las actualizaciones y que eso lo puede hacer un lector de RSS, un podcatcher, lo podía hacer Google Reader cuando existía, Atom y todas estas cosas que siempre ha habido, si lo tienes en abierto, otras plataformas lo pueden coger y publicarlo en su plataforma, por ejemplo. Entonces tienes todas esas opciones. Y Los Últimos de Filipinas es una lista que recomienda podcasts que tienen esta opción en abierto. Pues bien, Julián, que lo conocí a través del podcast Los Últimos de Filipinas, pero que también ha tenido otros podcasts como Invita a la Casa o El Club de los 6, podcast que recomiendo. Invita a la Casa lo escuché muy poquito en su día. El Club de los 6 está bastante bien. Tiene una premisa bastante interesante. Fue la única persona que respondió, junto con Alberto de Papá Friki, que tenían intención de ir a las JPod. Y yo decía, bueno, no sé si me gustará el programa que hay, pero si no me gusta, por lo menos el ratito de cervezas lo tendremos. Y yo con eso me conformaba. Ir a un sitio donde encontrar otros podcasters, o no solo podcasteros que hacen podcast, sino escuchantes también, con quien poder compartir esta afición, para mí ya era suficiente. Entonces, pues eso, me pegué el viaje de aquí a Valencia, estoy cerca de Barcelona. En Valencia pillé un cercanías hasta Gandía, de Gandía hasta el Grau, que había ahí como 1 kilómetro y algo, pues me puse a caminar tranquilamente porque se está muy bien. Algún día haré un podcast sobre caminar, porque sí, porque puedo, o no. Y allí quedé con Julián, comimos juntos y nos fuimos juntos después a la jornada de podcasting. Y en la jornada de podcasting, pues lo dicho, mi impresión que había poca gente, pero daba un aspecto como de quedada, como más cercano. Entonces, como al principio no conocía a nadie más de vista, porque esto tiene el podcasting, que normalmente no nos vemos las caras, y que la gente incluso que graba podcast y con el vídeo o los graba en directo y luego los sube, o que pone sus fotos en las carátulas, a lo mejor luego no lo veo tampoco, o sea que da igual. Pues eso, llegamos y había una charla de Iván Martín, al que le doy un besito en la frente desde aquí. Iván Martín ha sido parte de las tertulias de Cuéntame Hermosura, con la tertulia número 4, en la que hablamos largo y tendido sobre hablar de historia, contar la historia, pasar un buen rato haciendo podcast, hablamos de Roma Eterna, hablamos del Descampado. Es una persona majísima, o sea, piensa, yo ya lo seguía en Twitter cuando solo tenía cuenta de Pijus Magnificus, que yo supiera, y desde hace muchísimo tiempo, claro, yo un día abrí su bio sin darme cuenta y vi que tenía, yo que sé, como 20.000 o 30.000 seguidores. Y a pesar de eso, cada vez que yo hablaba con él me respondía o nos cruzábamos algún like y tal, sin tener en cuenta el volumen de seguidores que tenía él o que tenía yo. Lo cual me hace pensar pues que es una persona accesible y tal. Entonces, cuando creó Roma Eterna, a raíz de haber participado en el Descampado, que eso fue un catalizador bastante interesante, yo hablé con él, le escribí, le dije, vamos a grabar una tertulia, ¿te vienes tal? Roma Eterna por aquel momento tenía 4 o 5 episodios, pero ya tenía el volumen prácticamente que tiene ahora. O sea, era un podcast grande. Y podía haberme dicho, pues no, porque bastante tengo haciendo mi podcast como para ir encima del tuyo. Y no, al contrario, se vino, estuvimos un rato hablando, tuvimos un ratico de charla así interesante, y cuando viene el programa, que él tenía una charla sobre podcast, el auge de los podcasts en historia en España, porque los podcasts sobre historia en España están muy valorados, porque es que además
Yo no sé cómo serán en otros países y me da igual ahora mismo, pero son podcasts muy elaborados, muy bien hechos, muy trabajados, muy interesantes, muy disfrutones. Y Tommy esta era decirle, qué bien Iván que vas a estar en la JPod, así nos veremos y nos daremos un besico en la frente cada uno. Y no, me dijiste que no podía ser, que bueno, Iván participó por videollamada, pero no solo estaba él, estaba Edu del Abrazo del Oso, que estaba haciendo de presentador en presencial, en vivo. El pobre que estaba ahí intentando escuchar todo lo que decían los otros conferenciantes, porque el sonido era un poco complicado para la gente que estaba sobre el escenario. Fuera se oía perfectamente, unas butacas súper cómodas, que además cada una de ellas tenía una rejilla de conducto por donde salía el aire acondicionado por debajo mismo de cada uno, o sea que ideal. Y además participaron Dani, del podcast Casus Belli, y también del podcast La Biblioteca Perdida. Entonces estaban los 4, 3 en videollamada, y luego Edu también, comentando los podcasts de historia. Y era muy inspirador porque son gente que han empezado los 3, han empezado haciendo su podcast vocacionalmente y se han ido especializando, han ido generando un público, una comunidad alrededor, que yo creo que ese es el mayor valor que tienen. Además, han podido permitir llegar hasta cierto punto de, si no que fuera su única ocupación, que sea una ocupación bastante interesante a nivel económico, han podido ganar un dinero con eso, han creado una comunidad de fans que pagan para apoyar el podcast, pero también tienen sus menciones, su publicidad, su contenido monetizado, su contenido exclusivo, que yo es algo que valoro en el sentido de que si han conseguido llegar hasta ahí, cuando tú consigues que alguien pague por algo, es que o lo estás haciendo muy bien o estás haciendo que guste mucho. Y eso lleva detrás un trabajo de mucho pico y pala, de mucha promoción, de mucho hablar con gente, y hasta cierto punto es inspiracional, ¿vale? Yo no juego en esa división. Mis podcasts y los podcasts de Elena, al menos hasta el momento lo que he visto que ella quiere, pero bueno, puede ser que ella tome otros derroteros también, son vocacionales, son una afición, no son un oficio, son una afición. De hecho, yo ahora mismo estoy aprovechando que Aitana está estudiando para grabar esto. Buscamos el hueco y lo hacemos. Hubo también, pues bueno, voy a intentar abreviar, porque hubo charlas sobre el patrocinio en el podcasting, sobre todo cómo medimos las campañas, cómo se miden las intervenciones de las marcas, porque no basta solo con di mi nombre y te daré 300 euros, sino que también pues existen formas de controlar o de ver o de evaluar las escuchas que tiene el podcast, las acciones que han llevado a cabo cada campaña, cada explicación. Muy variado todo. Había charlas también, por ejemplo, sobre cómo posicionar el podcast a nivel técnico. Claro, son charlas que eran patrocinadas por compañías que trabajan de eso y que son conocedoras de eso. Había una charla sobre un estudio que hizo la Universidad de Nebrija del podcasting en España, que es un título que a mí me llevó un poquito a error, porque realmente el estudio se basa en los podcasts de creación original propios de las plataformas comerciales, que el año pasado, en 2022, fueron 263, qué tipología de podcast eran, qué género eran, qué seguimiento habían tenido. En cualquier caso, yo me quedo con el mensaje de que el podcasting era el único medio de entretenimiento que había crecido en el año anterior, porque incluso los videojuegos, que prácticamente estaban igual, creo que habían subido muy poquito, tan poquito que no puedes decir que hayan subido, y los demás medios, pues televisión, el hecho de navegar por internet, la prensa escrita, la radio, todo eso había perdido cuota de seguimiento, de mercado, de personas. Entonces, pues eso, el podcasting estaba subiendo. También es un medio muy distinto, también es una forma muy distinta de crear, pero también es una forma muy distinta de consumir. Tiene muchísimas ventajas. Había charlas también, por ejemplo, estuvo también Juan Ignacio Solera. Un saludo desde aquí, porque es un personaje, es una personalidad dentro de... No digo un personaje por su actitud ni por su forma de ser, obviamente, pero es una personalidad dentro del mundo del podcasting porque es el representante de Evox, que es ha sido durante muchísimo tiempo
prácticamente la única plataforma de referencia en el mercado español del podcasting. Y cuando digo mercado me refiero al gremio, al mundillo, no porque se pague con eso ni se mercadee, porque prácticamente cualquier podcast español que ha querido subir su contenido o programas de radio o lo que sea, primero pensaban en iVoox. iVoox daba la facilidad de ser un medio en español, un medio en castellano, que una vez dentro te dejaba elegir si tu podcast estaba en lengua hispana, en castellano, o si estaba en catalán, en euskera o lo que sea, incluso puedes poner que están otros. Ha ido creciendo durante el tiempo, ha ido evolucionando, ha ido cambiando su imagen, pero ha habido una época, esta segunda oleada del podcasting, que podríamos decir que fue de entre 2010 y 2016 o así, o 2017, tenía iVoox de referencia. Tú oías cualquier podcast español, subía sus audios a iVoox. iVoox tenía unos planes gratuitos que eran bastante atractivos si no eras nada profesional, nada que vivieras de esto, si eras totalmente amateur o independiente. También tenía planes de pago y tal, y ha ido creándose un espacio. Entonces, te puede gustar más o menos la forma de trabajar con iVoox, te puede gustar menos o mucho menos la funcionalidad que tiene su aplicación y la integración que tiene su página web en formatos móviles y en formato de escritorio, bueno, pero no se le puede negar que iVoox es un referente del podcasting español aún a día de hoy. Y de hecho, muchos de los asistentes son creadores de contenido para iVoox, que son iVoox Originals. Son personas que tienen su podcast exclusivo para personas que utilizan la aplicación de iVoox. No necesariamente pagando, pero sí necesariamente a través de ella. Estuvo hablando, comentó cómo había crecido la plataforma el último año, estuvo dando algunas ideas, estuvo comentando los planes nuevos que tenía de cara al futuro y sobre todo una cosa que, aunque iVoox está lleno de profesionales, o sea, no la compañía que haya profesionales que trabajan en ella, sino que los podcasts que aloja iVoox, muchos son profesionales, otros son lo que yo llamo profesionalizados, que son gente que nació de la nada y que se ha convertido en muy profesionales y que viven de esto prácticamente, o que tienen una comunidad enorme detrás, o que suben, cada vez que suben un audio, tienen ese mismo día 2000 escuchas y bueno, y lo petan mucho. Pero también es una plataforma en la que hay muchísimos independientes. Nosotros, por ejemplo, todos los podcasts de la red Manchapod están realojados en iVoox. Se puede escuchar desde la plataforma de iVoox. Cuéntame Hermosura, Atiende, Sesión Golfa, Mierda Mental, Explica'm Tresor, Guaita, Nepal Grupo Esperanto y Ausculto. Otra charla que fue interesante, por ejemplo, fue la de inteligencia artificial. Hay una tendencia a hablar de inteligencia artificial para todo. Todos sabemos, o deberíamos saber, que inteligencia artificial no hay. O sea, nada de lo que llamamos inteligencia artificial es realmente una inteligencia, pero sí que es verdad que hay unos sistemas muy complejos de algoritmos, de redes neuronales, de aprendizaje informático, que hace que los resultados que le pedimos a estas aplicaciones nuevas, que son pues modelos grandes de lenguaje, aplicaciones generativas de imagen o de audio, y aparte de charlas, por ejemplo, estaban también los directos. En esta ocasión yo solo he visto un directo, aunque también estaba, por ejemplo, el muchacho, que no sé cómo se llama, el muchacho de Sayonara Baby Podcast, que se trajo su estudio y se puso ahí en el vestíbulo, y a todo el que pasaba le ofrecía la oportunidad de grabar para su episodio, que si escuchas el episodio, los episodios que va a publicar en breve, vas a ver que aparecen personas que han estado en la JPod, y seguramente comenta que esto está grabado en la JPod. Pero, por ejemplo, estuvo el directo de Alex Barredo y de Matías Zaldivia, que tenían su podcast de Elon, el podcast de estupidez artificial, en el que habla de los últimos inventos de aquí el amigo, o de las cosas en las que está trabajando, y que demuestra que, bueno, que donde no hay mata no hay patata, y que parece que no somos el lápiz más afilado del estuche, amigo. Este podcast está en la red Qonda, en la plataforma Qonda,
Y esto se grabó en directo allí en la sala de conferencias. Incluso pudimos ver cómo montaban el OBS para presentar las webs, las visualizaciones que ponen en directo en su versión en su versión en vídeo. Alex Barredo, que yo lo conocía de oídas por el podcast Hacía Falta, que me lo recomendó mi compañero Fran, que fue también el que me había recomendado en su momento Necesito un arma. Y entonces, claro, yo aquello hacía un montón de tiempo que había dejado de seguirlo porque, bueno, tenía muchos otros podcasts y aunque me gusta mucho la tecnología, tampoco soy un experto ni trabajo mucho con ella, entonces pues lo fui dejando. Pero me llamó la atención, pues eso, tener sentado en la butaca de al lado o en la fila de enfrente o en la fila de atrás o acercarme a saludarlo a alguien que hacía tantos años que había oído hablar de él y a quien había oído hablar directamente. Como todos los años, la JPod incluyeron también la asamblea de la asociación podcast. Insisto, la asociación podcast es un conjunto de personas que, porque hagas lo que hagas en la vida, siempre va a ser mejor que lo hagas en una asociación que no que lo hagas tú solo. O sea, una persona sola que vaya a una universidad o a una empresa, o sobre todo organismos públicos, y le diga, hola, déjame un espacio para juntar a 300 personas porque quiero hacer esto, costará mucho más que te digan que sí, que si lo hace una asociación, que te diga, mira, en nombre de esta asociación vamos a pedir esto, vamos a organizarnos para hacer esto. Cualquier cosa que quieras hacer en conjunto va a salir mucho más barata, va a ser mucho más fácil y encima tendrás una sinergia y una capacidad de convocatoria mucho mayor que si lo haces individualmente. Entonces, yo como soy socio voy a poner en las notas del episodio un enlace para que puedas hacerte socio con un descuento, pero que también salga que te has hecho socio o socia porque lo has conocido a través de mí, que eso a mí pues, me hará muy feliz y muy contento. Y lo importante no es el descuento, que también, que te costará menos. Lo importante es formar parte de una cosa que va a seguir moviéndose, que no ha querido morir a pesar de las dificultades y que va a seguir trabajando por el podcast, por el podcasting, por los podcasteros, por los escuchantes. Está también la ASESPOD, la Asociación de Escuchas de Podcasting, no los conozco tanto y también es muy interesante que los escuchantes, los fans se asocien. Me parece interesante que las sinergias que ha habido entre estas dos asociaciones a lo largo del tiempo, espero que se puedan recuperar o mantener si es que no se han perdido del todo y que el podcasting sea los eventos en los que los escuchantes, los fans, las personas que no necesariamente tienen un listado de los CPMs que suenan, de los CPMs que consiguen a través de la publicidad de su podcast o que no han trabajado en radio o lo que sea, sino que simplemente viven el podcasting, puedan seguir viéndose, puedan seguir quedando, puedan seguir haciendo cosas juntos, que es lo importante. Cosa que valoro yo de aquí es haber conocido en persona, pues eso, a Edu y a Ángel del Abrazo del Oso, a haber conocido a José del Camarote de los Marx, que también es de Sesión Doble, haber conocido a Germán de Viviendo Entre Muggles, haber conocido a José Ángel de Strawberry Fields, que es el podcast de Beatles, que por cierto se llevó un premio, José también se había llevado un premio. De los premios no me acuerdo de todos porque entre que no todos estaban ahí presentes para poder recoger los premios y que algunos fueron delegados a recogerlos, pero por ejemplo un papá en apuros se llevó un premio también, Adriana Izquierdo de O Televisión, de la red Mirindo, de Sons, que es la red del señor Mirindo, un saludo desde aquí, un besito en la frente, también se llevó un premio. ¿Quién más se llevó premios? En Boca Cerrada no entran podcast, que a mí eso ya solo con el título ya me llama un montón la atención. Bueno, pues también estaba también nominado El Laberinto del Minotauro VK, que es Sergio, que estaba ahí sentado al lado, y teníamos una sinergia muy curiosa porque veía una chapa o una camiseta de algún podcast, lo buscaba en Twitter, agregaba a esa persona, seguía a esa persona y decía, he visto por ahí tu podcast anunciado en algún sitio, estoy en la JPod, si nos vemos, pues nos hemos visto. Y luego nos encontrábamos y nos desvirtualizábamos, y a lo mejor era una persona que tenía sentada delante durante toda la tarde. Y gracias a eso, pues empezaba a seguirlos en Twitter, empezaban a seguirnos a nosotros en Twitter, a Manchapod, yo empezaba a seguirlos a ellos en los podcasts, me suscribía a sus podcasts,
hice todo lo que pude también mención de Cuéntame Hermosura, pero también de Sesión Golfa, que hubo una charla plenaria sobre inteligencia artificial, hablé de Sesión Golfa, y es ese momento de catarsis de conocer gente, de intercambiar, y de lo que es suscribirse y de lo que es hablar con la gente, y me estoy dejando muchas cosas, pero por ejemplo está Planeta Bob, estaba Lord Series Podcast, estaba, pues eso, los últimos de Filipinas, el Club de los Seis, Invita a la Casa, El Abrazo del Oso, Dani de Casus Belli, que intervino online, pero al día siguiente vino también, entonces lo vimos en persona, lo saludé. Saludé en persona al señor José Antonio Gelado, que tuvimos la ocasión de hablar 2 o 3 veces, y hasta, claro, ya, bueno, lo verás tú mismo y tú misma cuando publique la tertulia que tendremos, pero es que es algo que me llamó mucho la atención, que es la primera persona que se puso a explorar este medio, que aún a día de hoy, que hay cientos y cientos de podcasts publicados, que algunos incluso viven de ello, y que algunos incluso salen en la tele, y que ya nadie duda de que exista el podcast y no se extraña de lo que es un podcast, sino que muchas veces la pregunta es ¿qué es exactamente un podcast? Que es un medio que ya se conoce por todas partes. Y aún así hay mucha gente que tiene muchas dudas de pues empezar su propio proyecto o de ponerse a escuchar podcast o lo que sea y lo ve como algo lejano. Imagínate en aquel momento cuando estaba él solo. Hablaremos de eso y me podrás escuchar cuando estemos. Pero bueno, tuve eso, la ocasión de saludarlo, una persona muy cercana, a pesar de tener tantísima solera y tantísimo recorrido. Pues eso, luego ya se notaba también a la hora de comer y en las cenas, porque uno sale de ahí de las charlas, haces un poco el pato mareado. Bueno, ¿y a dónde vais? Pues no sé, vamos a ir unos cuantos. Pues unos cuantos. No, es que unos cuantos tenemos reservar un sitio, ¿vale? Pues luego nos vemos. Otros cuantos, no, yo no sé a dónde ir. Bueno, pues vamos para allá. Y así póngalo ahí para otro. Y por ejemplo, conocí a la gente de la Red Marciana, que está el After Show, Marcianos en el Tren, bueno, que tienen un montón de podcasts también, que son gente muy activa, muy movida. Estaba Chevy, que había venido desde Girona, estaba Edgar, que venía desde Barcelona. En la organización, por ejemplo, estaban Treki23, que se llama Iván, estaba Albert, que es Mac Trompa, que también que es parte del podcast Manzanas Enfrentadas. Estaba Edu de Ensuiciados o Ensuiciados, no sé. Estaba el señor Santi Pascual, ese Pascual de Day to Day, que por cierto, hoy mismo publicaba el 1999, mañana publicará el 2000. Son gente que tiene muchas horas de grabación a sus espaldas, pero que además son muy cercanas y que les gusta mucho transmitir esa afición, compartir esa afición. Por ejemplo, conocí a A-Girl, que A-Girl es un paradigma de escuchante que no tiene su propio podcast, no edita, no publica, no tal, pero lo escucha y forma parte de esta comunidad, y son gente que tienen mucha amistad entre ellos, que hay unas relaciones, pues habrá de unos se quieren más, otros menos, algunos serán amigos, otros no, pero que comparten esto juntos y que no hace falta ser un creador, ni un anunciante, ni un profesional de la radio para estar ahí, para disfrutarla. Una cosa que a mí me hizo disfrutar muchísimo, muchísimo, es el dueño de la tractoría en la que estuvimos, que está en la calle La Rábida, en el cruce de la calle La Rábida con la calle Cullera del Grau de Gandía, que está pegadito a la universidad, donde nos comimos unas pizzas buenísimas, hasta tal punto, claro, yo fui en la cena, pero es que en la comida habían ido también todos los demás, o sea que hasta repitieron. ¿Repitieron por qué? Porque se come muy bien, a un precio muy razonable, muy bueno, nos atendieron de maravilla, tanto él como las dos camareras que estaban en el momento, porque ya ves tú, la noche del sábado es un momento complicado, y este señor, David se llama, recomiendo mucho cuando vayáis a Gandía que visitéis esa trattoria, esa pizzería, pues es también escuchante de podcast, espero que pueda escucharnos y que disfruta mucho con este medio también. Conclusión de todo esto, unas JPod muy disfrutonas. Si has visto el vídeo en directo, si has visto el streaming, no te dejes guiar por la cantidad de gente que había, que luego también tenemos el gusto de que cuando llegas a un sitio, en vez de sentarte con los demás y dar conversación, pues hay cada uno disperso y parece disperso, como el podcast de Ruisan, ¿no? Que también estaba nominado.
Pero bueno, independientemente del aspecto que diera, de si hay más o menos gente, yo no creo que el volumen de personas marque para nada el éxito de algo. Fueron unas JPod, pues ya digo, muy disfrutonas, muy interesantes. Para mí, que eran las primeras, conocía muchísima gente que llevan tantos años como yo compartiendo esta afición, escuchando, produciendo sus propios podcasts. Estaba Danny Maverick, que era parte de la organización, estaba nominado también y no salió, hizo ahí una buena fuente de sentarse entre el público y dijo, pues ala, pues estoy aquí, pues cuando me toque entonces subo y recojo mi premio, ¿no? Que es tiene el podcast de Enclave de Soundtrack y el podcast de Podcasters al Desnudo, que por cierto me he suscrito, tanto al suyo como a todos los que he nombrado hasta ahora, me he suscrito a su podcast, a los que no estuviera suscritos yo hasta ahora me he suscrito. Y me ha gustado mucho el concepto de podcaster al desnudo, que son tertulias, son charletas con gente que hace podcast. Y mira, por cierto, todos los que he nombrado, y a ti que me estás escuchando, estáis invitados a Cuéntame Hermosura, o a Explica'm Tresor si habláis catalán, o a Ne parlo esperanto si habláis esperanto. Y prácticamente lo voy a dejar aquí, pero por no abundar más, pero sí que es algo que, bueno, han sido de mucho disfrutar. Agradezco a la organización todo el trabajo que se han pegado. No tengo nada que decir creo que no tengo ninguna pega que ponerles. Habrán salido cosas mal, pues seguramente, me da igual. Me lo he pasado muy bien, las charlas estaban muy bien, el programa estaba muy equilibrado y muy transversal. He echado en falta más directos, he echado en falta más fans, he echado en falta más podcasters, he echado en falta más comunidad, más hablarlo, más momentos para compartir. Pero te digo una cosa, a ti que me estás escuchando, muévete también. Cuando haya un evento de estos, vayamos todos en masa, vayamos muchos, 30, 100, 200, 500. ¿Por qué? Yo sé que viajar cuesta mucho, pero una vez que estás en el sitio, te guste más o te guste menos el programa, te guste más o te guste menos algunos invitados que van, o incluso si has tenido una enemistad personal con uno de ellos, que no sé, porque siempre pasan cosas, pero bueno, el hecho de llegar allí y estar, aunque no quieras entrar a ninguna charla, a ningún programa, a nada, el hecho de estar allí y sentarte en la cafetería y ver cómo los demás hablan del tema, te unes en la conversación y en vez de ser 2 somos 7, eso es lo que crea la comunidad. Y eso es lo que yo esperaba ver, y eso es lo que vi, y eso es lo que me encontré. Y en el primer café del primer día tenéis 5 minutos, bajamos a la cafetería, estaban a punto de cerrar y dice, cafés no pongo porque ya limpia la máquina, pero si queréis una cerveza o lo que sea. Y ahí estábamos, Julián, José Antonio Gelado, había un representante de una marca, que no sé si quiere que se diga, que se hable de él, y estábamos ahí, y otro escuchante que vino también, pues estábamos ahí estos, en vez de estar solos, deambulando por el atrio de la universidad, pues estábamos ahí tomándonos un café juntos y hablando de nuestros podcasts, de nuestros intereses y aficiones. Le dedico este programa a David de la pizzería de Gandía, no recuerdo el nombre, no lo voy a buscar ahora porque quiero que esto sea espontáneo, pero esa pizzería la vais a encontrar muy cerca de la universidad, en el cruce de la calle Rábida y la calle Cullera. Se la dedico porque eso es afición, eso es de verdad que te guste algo y disfrutarlo, me alegra mucho, sigue así. Se lo dedico también a Elena, la podcaster del podcast Sesión Golfa. Recuérdalo, feminismo desenfadado, no solo es para mujeres. Y a Kazi, que es la youtuber del canal Kazi Aitana, porque ambas me han ayudado mucho a que este podcast sea posible. Quiero recordar también a mis mecenas, que para eso se lo han currado, que son Carlos Bissinger, La Compañía, que es la red de podcast en Esperanto, Ilia Heikinson, el doctor Emilio Tejera Puente y País Invisible. Si quieres comentar, por favor, mándame un audio, búscame en Telegram en t.me/manchapod, ahí está el grupo, pero me puedes mandar un audio. Si no quieres mandarme un audio por Telegram, búscame SpeakPipe, y si no, speakpipe.com/manchapod, ahí me haces tus audios y me dices lo que quieras, quiero oír tu opinión. Y si no, pues me mandas un correo, manchapod@gmail.com, o me buscas en redes sociales, en Twitter, en Mastodon, en Instagram o en Facebook. Nos vemos bien pronto. ¡Hasta la próxima!